Entonces, vamos a hacer una revisión de un recorderis de las búsquedas sistemáticas de literatura, cómo las podemos ir analizando, cómo las podemos ir realizando. A los que no me conocen, yo soy Néstor Nenrón Muñoz Torres Reina, soy neonatólogo, soy perinatólogo, pediatra, médico de la Universidad Nacional Todo. Actualmente desempeño el cargo de coordinador de la unidad de recién nacidos de la Clínica Pediátrica Colsanitas. Antes estábamos en la Reina Sofía, pero por la contingencia pasamos a la pediátrica. Estoy vinculado con la FUCS hasta diciembre del año pasado y estoy cursando el último semestre de especialización en epidemiología clínica, eh, proceso que abandoné un poco más de un año por la pandemia. Entonces, gracias por la invitación y vamos a dar inicio. Ante todo, no tengo ningún conflicto de intereses para la presente exposición, nadie me está patrocinando, lo estoy haciendo con mucho agrado. Y pues nada, si les puedo aclarar algo al final, miramos a ver, solamente disponemos hasta las 6. ¿Qué es una revisión sistemática de la literatura? Es básicamente una búsqueda de información y tratar de clasificar esa información en publicaciones sobre un tema específico. ¿Para qué la hacemos? ¿Por qué la hacemos? Porque si nosotros nos ponemos a llenarnos de todo lo que nos está llegando, de pronto no podemos filtrar adecuadamente la información. Contrario a lo que nos pasaba en años anteriores, cuando yo estaba en formación, nosotros teníamos mucha limitación de la información y nos tocaba conformarnos con lo poquito que conseguíamos. En este momento el panorama es absolutamente al revés, en donde todas las personas tienen acceso rápido a información y no toda esa información es de buena calidad científica o no siempre es veraz. De nosotros depende darle la importancia y de nosotros depende verificar la veracidad. Por eso es tan importante tener como unos métodos organizados de búsqueda y de filtración de toda esa información. No siempre los libros están disponibles y desde que terminó de editarse un libro hasta que su publicación, ya pueden haber pasado muchas cosas que no están vigentes en ese momento. Y pues día a día pues se nos está incrementando la cantidad de información que puede estar llegando. ¿Cuándo debemos hacer una revisión sistemática? Por ejemplo, cuando vamos a redactar un marco teórico de una investigación, cuando necesitamos aclarar una duda sobre un tema específico, cuando vamos a tratar de contrastar informaciones contradictorias y cuando la literatura de la que disponemos en este momento no nos está dando un soporte metodológico que nos convenza de que lo que estamos leyendo es real. Por esa razón es que vamos a hacer una búsqueda sistemática, una revisión sistemática. El problema es en dónde buscar. Si nosotros vamos ponemos esto que no sé cómo es por aquí, por acá. Si nosotros vamos a organizar nuestras búsquedas, lo primero que tenemos que decir es, bueno, sobre qué es que yo voy a tratar de investigar y cómo es el mejor método para buscar el sitio en donde voy a investigar. Y además de todo, después de buscarlo, tratar de filtrarlo. Aquí tenemos algunas bases que nosotros muchas veces tenemos a la mano, que hemos conocido, hemos trabajado. Medline, Lilacs y Embase. Cuando ustedes hacen una búsqueda sistemática en estas tres primeras bases de datos, tienen aproximadamente el 95% de la información o de la literatura científica de calidad en sus manos. Hay otro 5% que no está en estas bases indexadas, sino que se puede encontrar en literatura gris o en otras bases de datos distintas. Abajo tenemos dos accesos adicionales. Uno, pues, que es el Cochrane, en la librería de Cochrane, donde están todos los metaanálisis y toda la mayor cantidad de información filtrada y que de buena calidad. Y Epistemónicos, que es otra página que ya vamos a mirar, en donde seguramente es muy fácil acceder a algunos artículos, sino que uno tiene que tratar de buscar
de familiarizarse con alguna de estas bases de datos para tener como más fácil el acceso o más fácil la búsqueda a lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, yo puedo utilizar la herramienta que quiera y mientras más la utilice, más experto voy a ser en esa herramienta. Ninguna de estas bases es que sea mejor que la otra. Tienen metodologías algunas veces distintas, pero tienen también información que a pesar de ser compartida, de pronto no están incluidas dentro de las otras bases de datos. Entonces, en la medida de lo posible, uno debería aprender a navegar dentro de estas distintas bases de datos. Epistemónicos es la que les estaba nombrando, ahí está la página de internet. Los invito, es una base muy amable, no es tan metódica de pronto como no tenemos tantos filtros para hacer las búsquedas como en PubMed, pero más adelante lo vamos a contrastar. Esta es la página cuando uno se entra y pues tenemos distintos motores de búsqueda dentro de la página de epistemónicos. Cochrane, pues es la base más grande de medicina basada en la evidencia, información de medicina basada en la evidencia, de la cual disponemos. Es un grupo mundial en donde tienen muchísimas personas colaboradoras y en donde periódicamente se hacen revisiones sistemáticas de información referente a un tópico especial y se está valorando y se está cualificando y se le está dando un peso epidemiológico, metodológico a cada una de las informaciones que ellos están sacando. En general, si ustedes han tenido la oportunidad de realizar búsquedas en Cochrane y han leído metaanálisis, pues se van a dar cuenta que es una base de datos bastante organizada, es una base de datos de mucha tradición y pues que es una muy buena fuente de información para lo que nosotros necesitamos. Acordémonos que todo lo que sea metaanálisis simplemente le están dando al final a uno un soporte o una recomendación basados en la mejor evidencia disponible, que no quiere decir que si no tiene una buena evidencia sea un estudio malo, simplemente que necesita ser ampliado con otro tipo de estudios para darle un poquito más de fortaleza a las recomendaciones. Entonces siempre lo que le damos de los metaanálisis está relacionado con la cantidad de evidencia científica y epidemiológica que le podamos generar ante un punto específico. Aquí están las distintas opciones que tenemos respecto a Cochrane. ¿Qué vamos a buscar en Cochrane? Revisiones sistemáticas, no todas tienen texto completo y es importante. Bueno, de hecho, en casi ninguna de las bases de datos vamos a tener todos los artículos disponibles en full text, pero sí vamos a tener de pronto muchos accesos con abstracts. Vamos a encontrar resúmenes y vamos a encontrar los textos, los links para conectarse uno con los autores. Cuando uno abre un metaanálisis, casi siempre encuentra los artículos y los contactos de los autores para uno ponerse en comunicación con ellos y muchas veces, no sé si han tenido la oportunidad de hacerlo, pero cuando ustedes le escriben a un autor respecto a un artículo que ha publicado, es muy factible que esa persona les responda y les mande la información que ustedes les estén solicitando, obviamente dependiendo de la trascendencia de lo que ustedes estén tratando de realizar. Entonces para nosotros también es como muy importante tener estos contactos, estos accesos para estar en comunicación permanente con la fuente de los estudios. ¿Por qué? Porque Cochrane lo que hace es coger los estudios primarios y darles un análisis epidemiológico. Entonces, al uno contactarse con el grupo primario, pues también puede tener mucho más acceso a mirar cómo fue la parte metodológica, cuáles fueron los posibles sesgos que tuvieron, porque acordémonos que todo lo que nosotros vamos a trabajar respecto a la filtración de información tiene que ver con la certeza o la seguridad que nos va a generar una revisión para tomar una decisión. ¿Por qué? Porque nosotros estamos planteando aquí desde
una pregunta de investigación, una búsqueda sistemática. La ILAX es la fuente más importante de artículos latinoamericanos en donde vamos a encontrar la información científica de calidad en general. Casi todas las revistas que son indexadas tienen un filtro de calidad importante, un grupo editorial que le hace una evaluación a las publicaciones antes de ser registradas dentro de sus bases de datos. Una vez que las registran, ellas mandan sus contactos, mandan sus enlaces eh, para, para las más grandes bases de datos, otras redes de información, y para que así se pueda multiplicar las búsquedas en algún momento. Entonces, ¿qué vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar estudios clínicos, vamos a encontrar informes técnicos, vamos a encontrar tesis. Acuérdense que todo lo que son tesis y disertaciones o trabajos de grado pertenecen a la información gris, no es simplemente la parte indexada, sino es a la información gris. Y también vamos a encontrar algunas síntesis, guías y revisiones sistémicas. Recopila la información de 26 países, tienen aproximadamente 900 revistas vinculadas y tiene más o menos 527.000 textos completos a lo largo de los 35 años que tiene de antecedente. Este es el aporte que tienen más o menos respecto a los temas que podemos encontrar ahí. En la parte de equipos de salud, pues es pequeña, en general, es decir, son informaciones científicas, en general médicas, pero que tienen como ciertos tópicos. Entonces, ¿quién es el que más está aportando desde el punto de vista de literatura? Brasil. No quiere decir que mientras más se aporte a la literatura sea de mayor calidad, ni mucho menos, pero sí son los que tienen de pronto programas un poquito más organizados, más institucionalizados para hacer publicaciones sistemáticas. Entonces, eso es lo que parte de la cultura que se está tratando de generar a nivel de Latinoamérica, es que cada vez escribamos más. Y para eso, pues tenemos que aprender a escribir. Primero tenemos que aprender a estudiar, a hacer revisiones y luego sí aprender a escribir. La otra base importante es Embase, en donde también vamos a encontrar muchísimas bases de datos, es una base de datos de muchísimas fuentes, perdón, en donde vamos a encontrar muchísimos registros de información científica, tiene más de 20 millones de artículos. Aquí también vamos a encontrar conferencias indexados en más de 7.500 revistas internacionales. También cuenta con el tesauro de consulta, que es el M-Tree, y registra un mapeo automático de cada uno de los términos de consulta. En general, cada una de estas páginas tiene como motores de búsqueda distintos. Y entonces, esto va a hacer que tengamos como la necesidad de aprender de cada una de las páginas cómo vamos a hacer las búsquedas. No siempre es fácil poner los filtros y pues lo que nos va a hacer el ejercicio diario es ir aprendiendo a organizar nuestras formas de búsqueda de información. En general buscamos como se busca en PubMed, donde ponemos un término grande, un tema grande, y llegamos a nuestra página más utilizada, en parte porque nosotros estamos sesgados en cierta forma con la forma de pensar o con la forma de educar de los norteamericanos, en donde tenemos una gran difusión de la información que ellos tienen, y pues es donde ellos nos hacen también muchas veces el énfasis en publicarnos. El gran desafío que tenemos nosotros es abrirnos a otras latitudes, empezar a utilizar bases de datos europeas que son una fuente también grandísima de información, pero como nosotros estamos con el sesgo de americano, pues nosotros utilizamos muchísimo más este tipo de páginas dentro de la formación que nosotros estamos recibiendo de pregrado y de posgrado. No quiere decir
vuelvo y digo, que una base sea mejor que la otra. Hay bases que son más amigables, hay bases que tienen más información de un tema, más tipos de artículos de determinados de algún área en específico, pero no quiere decir que una sea mejor que la otra. Todas son, en general, son muy complementarias. Acordémonos que las bases de datos que están dentro de PubMed incluyen a todas estas que tenemos en estas 12 columnas. Eh, Cada una de estas páginas, cada uno de estos motores, están relacionados con información distinta. Por ejemplo, si nosotros nos metemos en OMIM, OMIM es básicamente todo lo que tiene que ver con genética. Es una excelente fuente de búsqueda de información para todo lo que tengamos de síndromes congénitos o para mirar toda la parte de genomas y estas cosas. Ahí encontramos, ustedes ponen pulgar derecho, entonces les salen todas las posibles patologías asociadas y les dan reseñas bibliográficas de dónde buscar respecto a la información que ustedes quieren especificar. Dentro de estas, acordémonos del mesh. Mesh es la parte en donde están los metasaurios, donde están los subgenes, los medical subgenes, en donde están las palabras con las cuales son indexadas las revistas o los artículos de las revistas a estas bases de datos. Acordémonos que el mesh terms, los términos mesh, son los términos que la gente que son los bibliotecarios de estas bases de datos tuvieron en cuenta para hacer que el artículo que ustedes escribieron sea asequible o sea encontrable cuando alguien esté buscando algún tipo de información. Entonces, si ustedes están hablando sobre alguna patología de inmunología, entonces puede aparecer como dentro del tópico de inmunología, puede aparecer dentro de la artritis reumatoidea, dentro del lupus, dentro de las enfermedades degenerativas del genoma, bueno, lo que sea, todo lo que sea relacionado con algún tema son los términos con los cuales ese artículo que ustedes están escribiendo va a ser encontrado dentro de la gran base de datos. Mientras más términos asociados tenga un artículo, pues va a ser mucho más fácil la forma de encontrarlo dentro de la gran literatura mundial. Entonces, esta es la primera parte donde debemos centrarnos más adelante para cuando vamos a utilizar los motores de búsqueda, el mesh, los términos de los genes médicos. Y tenemos como tal PubMed, que es la biblioteca médica en donde en general vamos a hacer nuestras búsquedas con los términos que acabamos de copiar de los términos mesh. Y pues más adelante vamos a mirar cómo vamos a encontrar. Dentro de los temas que vamos a encontrar dentro del NCBI, que es todo el Centro Nacional de Información Biotecnológica, que es la dueña de todos estos dominios, vamos a encontrar los químicos, DNA, todo esto que tenemos que ver. Cuando uno va a desplazarlos, pues encontramos cada uno de estos motores de búsqueda distintos. ¿Cómo vamos a buscar? Pues depende de lo que nosotros queramos hacer. Todo va a generarse de una pregunta. Y esa pregunta, como todo, tiene que ser una pregunta bien organizada. Si yo no tengo una pregunta bien organizada, no voy a hacer una búsqueda organizada. Si yo no hago una búsqueda organizada, no voy a encontrar los mejores artículos o toda la información purificada de buena calidad. Y si yo no hago eso, tampoco voy a poder filtrar el artículo que quiero poner en práctica. ¿Por qué? Porque yo tengo una pregunta, si es una pregunta de intervención, hablamos de una pregunta pico. Si es una pregunta de exposición, pues hablamos de una pregunta PECO. Independientemente de lo que yo esté generando, tengo que tener claro que mi estructura de pregunta tiene que llevarme a una búsqueda sistemática frente a una duda que yo tengo para tomar una decisión frente a un paciente determinado. Esto es muy puntual. ¿Qué quiere decir puntual? Quiere decir que yo con una pregunta pico tengo que resolver el problema para desencadenar un cambio de respuesta en mi intervención terapéutica en ese paciente que tengo al frente. De pronto, después de la revisión sistemática, yo saqué la conclusión de que no. Después de revisar toda la literatura,
he encontrado que lo que yo pensé hacer desde el principio con el paciente es lo adecuado, entonces pues no voy a cambiar, pero ya tengo un soporte científico, un soporte epidemiológico que me está ayudando a tomar esa decisión y no voy a tener el riesgo de que no lo vaya a soportar ante una comunidad científica en algún momento de la vida. Entonces, lo que yo voy a hacer al final con el artículo que voy a tomar como base es darle la validez metodológica para saber si está bien diseñado el estudio que yo acabo de analizar y de ese estudio sale acá en unas conclusiones, si esas conclusiones van a ser válidas para el problema que yo tengo al frente de mi paciente y me van a hacer cambiar o no la conducta. Entonces, ese proceso de validez es lo que cada uno de ustedes debe hacerse a diario. Entonces, ¿qué es la pregunta pico? La pregunta pico es tener una población específica, tener una intervención específica, tener una comparación de esa intervención específica y tener un desenlace definido para yo poder tomar una decisión. Eso es una pregunta pico. ¿Qué es una PECO? Es tener una población específica, un factor de riesgo o una exposición específica, una comparación específica y un desenlace también muy claro. ¿Por qué? Porque yo quiero saber si los factores de riesgo están asociados a lo que yo estoy encontrando en el paciente o no. La anterior era si la intervención que yo voy a hacer le va a cambiar el desenlace al paciente o no. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar con qué términos debo hacer esa búsqueda respecto a la información que yo quiero encontrar. Entonces, para eso tenemos los DEX, que son los descriptores en ciencias de la salud, que son los que nos van a dar desde el español o desde el portugués el término en inglés, porque acordémonos que PubMed, como es una página estadounidense, con base estadounidense, con casa estadounidense, tiene un idioma nativo que es el inglés. Y como no todos son bilingües, no todos somos bilingües, porque yo no soy bilingüe obviamente, pero sí manejo muchos términos, hay cosas que se nos pueden escapar. Entonces, si uno no escribe las cosas correctamente, pues no va a encontrar tampoco la información correctamente. Entonces, por eso es importante que cuando yo tenga un tema específico, primero decida si el término con que lo estoy buscando dentro de los descriptores, dentro de los motores de búsqueda, es el adecuado para que el sistema me arroje la información que yo estoy buscando. Cualquier fallo en la ortografía me va a variar el resultado. Cualquier fallo en la metodología me va a variar el resultado. ¿Cuál es la variación que va a tener el resultado? Que de pronto voy a dejar de encontrar más información de calidad de la que yo estoy encontrando. No siempre lo que yo voy a encontrar, si la búsqueda fue muy rápida o si la búsqueda fue mal diseñada, pues seguramente no quiere decir que no haya dejado escapar de pronto información de más calidad de la que tengo en las manos en ese momento. Esta es la página de los DEX. Esta página de DEX es una página con base en Brasil. Por eso los idiomas que maneja son portugués como idioma nativo, español, inglés y francés. A cualquiera de esos 4 idiomas los podemos transcribir. Ponemos acá el término, en esta parte donde dice cualquier término, y al frente nos da las opciones de acuerdo a los idiomas que nosotros queremos. Lo que hacemos cuando ponemos el término que estamos buscando, por decir algo, lupus, entonces colocamos lupus acá, entonces al frente nos va a aparecer las opciones con las cuales vamos a encontrar lupus como término mesh. Entonces lo que hacemos es, de una vez los hemos encontrado, lo copiamos y nos vamos a la página de mesh a hacer las búsquedas más adelante, miramos cómo es. Entonces vamos a poner un ejemplo. En recién nacidos con bronquiolitis, las complicaciones son menores entre albuterol versus dexametasona. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra población? Esta es nuestra pregunta pico. Nuestra población van a ser recién nacidos, ahí faltó con bronquiolitis. La intervención va a ser albuterol. La comparación es dexametasona. Tenemos en cuenta que cuando nosotros hablamos de intervención, la comparación es el tratamiento estándar, pero si nosotros no tenemos un tratamiento estándar, cualquiera de los 2 medicamentos que estemos utilizando puede ser la intervención y cualquiera el otro pues va a ser la comparación. El orden de los factores no nos va a alterar el resultado.
En el resultado, pues van a ser las complicaciones que vamos a encontrar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar el término exacto que es el bronquiolitis. Y ahí nos da los idiomas, en cómo se escriben en español, cómo nos da en inglés, cómo nos da en portugués y cómo nos da en francés. Como vamos a usar PubMed, pues copiamos bronchiolitis, que es lo que tenemos acá, y ese es el término que vamos a copiar para pegarlo más adelante. Albuterol, los mismos pues se encuentran en todas igual, excepto en francés, que aparentemente también se encuentra como salbutamol. En inglés vamos a encontrar que el albuterol va a tener términos alternativos. Entonces tenemos estos. Si uno quiere hacer una búsqueda completa, lo que va a hacer es copiarlos todos para hacer búsquedas individuales o después las vamos a sumar y ya vamos a mirar cómo es que las sumamos para tenerlo claro. Lo mismo con la dexametasona y la tobramicina, dexametasona. Y luego nos vamos a los términos mesh. Entonces, cuando nosotros entramos a la página, acordémonos que estábamos en NCBI, que nos metíamos en los recursos, que nos metíamos a la página de Mesh, entonces ahí es donde nosotros copiamos y pegamos el término que queremos buscar. Entonces, cuando nosotros metemos ese término, automáticamente, le damos search, automáticamente nos van a salir el número X de ítems que están relacionados con ese término. Entonces, aquí encontramos bronquiolitis, bronquiolitis viral, bronquiolitis obliterante, o en neumonía organizativa criptogenética. ¿En qué nos vamos a basar para nuestra búsqueda? De acuerdo a la definición que tienen cada uno de estos términos, es el término que nosotros vamos a adicionar. Entonces, para efectos prácticos, vamos a usar el primer término, bronquiolitis, que es inflamación de los bronquiolos. Si miramos las otras, de pronto están más relacionadas con una complicación o con otro grado de enfermedad que nos pueda llevar a confusiones. Por eso, de esta definición del medicamento, del término que yo esté utilizando, es que va a definirse lo que yo vaya a buscar. Entonces, ¿qué hicimos? Le dimos, en esta anterior, lo que hicimos fue darle sobre el azul a bronquiolitis. Y cuando le damos sobre el azul a bronquiolitis, perdón, nos manda a esta la definición y a esta clasificación subtemática de la bronquiolitis. Mientras ustedes más seleccionen punticos de acá, su búsqueda va a ser mucho más específica. Entonces yo lo que les recomiendo cuando uno está empezando a hacer las búsquedas es no seleccionen nada de esto. Simplemente dejen bronquiolitis como tal, no le hagan subclasificaciones porque si le ponen aquí en congénita, entonces solamente le va a buscar bronquiolitis congénita. Entonces mientras menos le pongan acá, él automáticamente por defecto lo que va a hacer es que les va a buscar absolutamente todo lo que tenga que ver dentro de los artículos que tengan algo relacionado con bronquiolitis. Aparecen, bueno, más adelante, aquí hay una paginita chiquita que dice Previous Index, también aparece como Other Mesh, entonces son otras formas como puedo encontrar literatura referente a ese término Mesh, que son los Entry Terms. Cuando yo le doy bronquiolitis, sin meter absolutamente ningún filtro, hasta acá no hemos metido ningún filtro. Entonces, en esta página lo que hacemos es, tenemos el término, entonces le vamos a decir dos cosas. Add to Search Builder, que es adicioname a mi creador de búsquedas, y entonces esto va a hacer que el término bronquiolitis aparezca dentro de este recuadro. Tan pronto yo lo tengo ahí, le digo, búsquemelo en PubMed, en Search PubMed, y eso, el siguiente pantallazo que voy a encontrar es que me manda aquí, a PubMed, donde me va diciendo que tiene 8.736 resultados. Listo, hasta ahí vamos bien. Ahí encontramos que hay 9.000 y pico, 8.200 y pico en humanos, y de esos 6.347 tienen abstract. ¿Qué les recomiendo todo? Si ustedes se están dando cuenta, aquí arriba a la derecha está en Monitores, que es mi usuario. Entonces, cuando ustedes vayan a empezar una búsqueda, regístrense. Es un paso que le demora a uno como 2, 3 minutos. Abran su cuenta y cuando ustedes acceden con su cuenta, las búsquedas que ustedes hagan y todo su historial le va a quedar registrado.
Entonces, cuando vuelvan a entrar a las páginas ya tienen un backup ahí de lo que han realizado como tal. Entonces ahí cuando entran a mi NCBI les da otro tipo de opciones. Pero esta es la forma como uno debe empezar las búsquedas. Después de que yo he definido que existen muchos artículos, entonces voy a encontrar una tabla a la izquierda que es sobre esta página, sobre esta parte de la página, vamos a encontrar los filtros que vamos a utilizar. ¿Qué filtros encontramos? La disponibilidad del texto, es decir, si tiene abstract, si tiene full text, si está, aparte de full text, está gratis, datos asociados, los tipos de artículos que voy a tener, los tiempos de publicación, si es en humanos, los estados, los grupos etarios. Todo esto que les estoy mostrando aquí en 3 columnas es una sola columna de aquí para abajo. Y aparte de todo, hay un recuadro que dice filtros adicionales. En filtros adicionales yo puedo ampliar un poco más a los tipos de artículo que quiero buscar, puedo ampliar mucho más los grupos etarios a los que quiero trabajar, o puedo adicionar otros filtros que están disponibles dentro de la página. Así las cosas cuando yo he seleccionado los tipos de filtros que voy a dar, automáticamente cuando le estoy activando los filtros, sean guías, sean metaanálisis, él me va cambiando el número de los 8200 y me van diciendo, de los 8200 hay tantos estudios clínicos, tantos estudios comparativos, Y de acuerdo a lo que yo estoy orientándome dentro de el norte que le di a la búsqueda, entonces es que yo voy a encontrar algún tipo de información al respecto. Cuando hay una paginita, una partecita que decíamos acá que decía Advanced, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando yo le he dado los filtros y me meto en Advanced, llego a esta página, a este pedacito de página. Entonces, ¿qué es? Es el historial de las búsquedas que yo hice en ese momento. Entonces, a tal hora busqué bronquiolitis como término general y encontré 13.800 artículos. Cuando lo utilicé bronquiolitis como mesh, me botó 8.739. Cuando metí el buterol como mesh, me botó 10.022 artículos. Cuando metí dexametasona como mesh, me mandó 52.000 artículos. Esas son las búsquedas primarias que yo hice. Vamos a mirar los operadores booleanos. ¿Qué son los operadores booleanos? Acordémonos que aquí nos dice, cuando nosotros venimos acá en add, en las acciones uno le puede dar adiciónemelo con and, or o not. Entonces, ¿qué son los operadores booleanos? Son la forma como yo voy a coger cada uno de de estos 3 conjuntos, porque el bronquiolitis grande no lo va a coger. Es cada uno de estos 3 conjuntos para asociarlos. Entonces, lo que pasa es que no tengo cómo interactuar con ustedes porque no las estoy viendo, pero me gustaría saber que alguien me responda si yo quiero buscar los artículos que tengan bronquiolitis más los que tengan albuterol, ¿cómo los debo asociar? ¿Con el AND, con el OR o con el Con NOT? el AN, Con el sí, ANT. Muy bien, todas están muy mal. ¿Por qué? Porque resulta que, si me hacen un favor, me pueden dejar acceder con el otro enlace que estoy viendo para poder ver la pantalla. Es que no me han La dado. chica que está a cargo del link. Es que ahorita que se agotó el tiempo de solicitud. Y aquí no estoy viendo sino mi pantalla y no me gusta eso. Doctor, una pregunta. Las bases de datos que usted hablaba hace un rato, europeas, ¿cuál sería una buena para poder buscar? Buena pregunta, porque yo soy muy gringuitos. Entonces, lo que pasa es que hay muchos artículos que a uno les toca buscarlos de otra forma. Entonces no los va a encontrar en el base. Entonces uno se mete por las sociedades científicas europeas y ahí es que tiene los accesos a ese tipo de bases de datos. Entonces, en general, cuando uno está haciendo búsquedas, aparte de buscar las, las, que las, un momentico,
cuando uno está haciendo, haciendo las búsquedas, en las debe buscar también, aparte de las indexadas, meterse a las sociedades científicas que ellas tienen publicaciones, o tienen seminarios, o tienen congresos. Ahí encuentra muchos artículos que todavía no están metidos dentro de las revistas indexadas y ahí puede encontrar ese tipo de información. No me han dado acceso por el celular. Un momento, Doc. Doctor, ¿esto no tiene correo Fux? Podría, el verbo podría, entonces, espérate, lo cambio. Gracias. Espérate si me deja entrar, agregar otra cuenta. Es NN Monetones. Sí, o sea, usted podría entrar sin acceso, eh, o sea, entrando desde ese correo. Mm, no sabe, no responde. Ya la Directamente ingresando administradora se conectó. al link desde ese correo, entra Ya listo. de una vez. Ok. ¿Listo? Hola, ¿me oyen? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Listo, perfecto. Ok. Entonces, vamos a retomar nuestra presentación. Entonces, acá lo que tenemos es los cuatro términos que yo voy a unir. Acuérdense que estamos hablando de conjuntos. Entonces, cuando yo estoy hablando del conjunto de bronquiolitis, el conjunto de albuterol y el conjunto de hexametasona, y yo quiero buscar los que tengan bronquiolitis o albuterol, miren lo que te pasa. Si yo le pongo el ANT, solamente cojo lo que tengan en común el albuterol con la bronquiolitis, o sea, solamente acá. Mientras que si yo le pongo el OR, es decir, búsqueme lo que tenga bronquiolitis o me busca albuterol, me busca los dos conjuntos, ¿sí? Y si yo lo que quiero es que no me contenga alguno de ellos, entonces solamente me va a sacar la parte exclusiva de lo que tenga bronquiolitis o la parte exclusiva de lo que tenga albuterol para este lado, que sería la parte, la pasita blanca, dependiendo de lo que yo le esté excluyendo. Acordémonos que estamos hablando de leyes de conjuntos, entonces los conjuntos son o intersección, unión o separación. ¿Listo? ¿Ya les queda un poco más claro? Entonces, cuando ustedes quieran ampliar la búsqueda, le ponen el OR porque están sumando las dos cosas. Si ustedes quieren filtrar su búsqueda, es decir, mirar lo que tienen en común, le ponen el AND y eso solamente les da lo que tiene en común acá nada más. ¿Quedó claro? Sí, doc. Listo. Bueno, esto es lo mismo pero ya más dibujadito. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice en el ejercicio? Vuelvo a mi Advance. Entonces, hice una búsqueda en donde coloqué lo que tenía albuterol o dexametasona. Entonces, fíjense de una cosita. Que si yo cojo albuterol, y aquí tengo 10.022, y cojo los que tienen dexametasona, que son 52.000, entonces si yo los voy a sumar matemáticamente, esto no me va a dar lo que tengo acá. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando le cogí los que tenía aquí más los que tenía acá con el OR,
me sacó los que tenían el AND. Eso es importante que ustedes lo tengan claro. No es una suma matemática, que si yo tengo estos acá más estos acá, estos acá, perdón, más estos acá, y los voy a sumar, la suma de estos dos no va a ser lo que voy a encontrar acá, porque aquí me estoy excluyendo lo que tienen en común. Entonces, cuando yo pongo el OR, automáticamente me está sacando el AND de ladito. ¿Listo? Ahora, si yo organicé este grupo, ¿qué fue lo que hice? Coger los que tienen dexametasona o los que tenían albuterol por una parte, y eso me dio 62.000. Luego este grupito, aquí los paréntesis me lo está diciendo, el término albuterol como mesh más el dexametasona como mesh, me dio un grupo grande de 62.018 artículos. Ahora cogí este mismo grupo, mírenlo acá, tengo albuterol con el mesh o dexametasona con el mesh, cerrados entre dos corchetes, es decir, cogí estos 62.000 y lo intersecté con bronquiolitis, con los 8.739 de bronquiolitis. Es decir, de estos 62.000, cogí los que tenían algo en común con la bronquiolitis y solamente me arrojó 200 resultados. Por eso le filtré. Por eso es importantísimo que ustedes aprendan las limitaciones del ANT y aprendan los beneficios de los corchetes para saber de dónde a dónde es que yo estoy haciendo la asociación y cómo es que estoy pegándolo o intersectándolo con el grupo, con el siguiente grupo. Entonces, después de, perdón, después de haber definido, entonces yo voy a decir, voy a encontrar, me parece que aquí me faltó una diapositiva, qué pena. Voy a mirar, aquí yo ya puse unos filtros, pero aquí no me quedó la gráfica de los filtros que yo dejé, desafortunadamente. Espérate a ver si me dice. Oh, oh. Les presento disculpas por esto. Cuando ustedes hacen esta búsqueda eh, y amplían la página un poquito más, a ustedes les van a aparecer los filtros que están utilizando. Para ejemplos prácticos les voy a compartir un momentico eh, una búsqueda que estoy haciendo reciente para ver si nos podemos dar un poquito más de idea. Listo. Ahí están viendo la página de PubMed. Sí, Sí, doctora. señor. Listo. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Si me meto ay, ¿dónde estamos? Es que aquí no me esto, bueno. Bueno, avance, listo. Se me borró el historial. A ver si este también está borrado. Oh my goodness. Mira lo que pasó acá. A ver si nos deja entrar un momentico acá. Ok. Sí, de ahí. Listo. Ok, aquí tenemos. Entonces está aquí la actividad reciente. Entonces si yo me meto acá a mirar toda la actividad reciente, ahí encuentro las fechas con las cuales yo he realizado las revisiones. Voy a coger esta búsqueda. Lo anterior.
Y que aquí me está buscando, me mostrando solamente las búsquedas grandes la búsqueda mínima que hice, no la grande. Bueno, en todo caso, si yo voy a meter acá, por ejemplo, bronquiolitis. O, no, pues plasma. Entonces, esta me está arrojando 14.124 artículos. Entonces, déjame le estoy buscando una página que ok. Entonces, yo tengo distintas formas de filtrar, por ejemplo, lo que tenga en el último año. Entonces, de 14.124 me voy a bajar a 5.899 y voy a poner los filtros adicionales. Me está dando lo que estoy mostrando, se llama el síndrome de la demostración. Hola, ahora sí. 2.134 resultados. Entonces, en cuanto a los tipos de estudios, si ustedes se están fijando acá, tenemos 2.134 artículos. Voy a ponerle solamente los de humanos, entonces me voy a bajar a 1.501 artículos. Ahí los tenemos. Y de acuerdo a lo que yo necesite, de acuerdo a mi pregunta de investigación, voy a decirle cuántos de esos artículos son estudios multicéntricos, por ejemplo. Solamente 40, pero entonces le voy a sumar los que tengan metaanálisis. Ya me da 72. Le voy a sumar los que sean estudios comparativos. Ya me da 189. Le voy a sumar los que tengan estudios aleatorizados controlados. Me da 218 artículos. De acuerdo a esto, yo puedo empezar a mirar artículo por artículo dentro de los títulos o definitivamente yo voy a decir, no voy a quitar los metaanálisis. Solamente voy a dejar los estudios comparativos. Entonces ya tengo 187 artículos. ¿De esos qué voy a hacer? Voy a coger los que se publicaron en el último año. Nada más 52 artículos. De estos 52 artículos yo le voy a meter los que sean en los filtros adicionales para edad. Vamos a, que sea para todos los grupos etarios. Entonces esto es lo que le estoy adicionando es posibilidades de escoger filtros. No he seleccionado ninguno, simplemente que me aparezcan en la página de la izquierda. Entonces, yo estoy haciendo un estudio en los adultos de medios, de 19 a 44 años. Entonces, ¿cuántos artículos de esos 50 y pico salieron? Entonces salen 29 artículos. Listo, entonces ahí ya hicimos una búsqueda inicial. De aquí en adelante yo voy a empezar a buscar los artículos que por el título o los autores o los sitios donde fueron publicados son los más importantes para mí. Entonces, en ese orden de ideas, en este momento, para solamente efectos del ejercicio, voy a ir seleccionando algunos. Por ejemplo, aquí dice un ítem seleccionado de los 29. Aquí cojamos el 3. Aquí cojamos el 7. Quiero mirar si estoy de buenas y encontramos uno. No, no encontramos nada más. Mira, 29 nada más. Listo.
Entonces, pongamos que sean revisiones. Es que hay un tirito que necesito que todos tengan claro. No, no sale acá. Revisiones sistemáticas. No, ahorita hacemos una búsqueda con distinta. Bueno, lo que quiero mostrarles es que aquí ustedes van a seleccionar 4 o 5 artículos. Entonces, tenemos 2 nada más seleccionados. Listo, pongamos este. Eso es aleatorio, ¿no? Digamos es porque para efectos prácticos del ejercicio. Pero es para mostrarles que ustedes seleccionaron estos 5 artículos. ¿Cómo los vamos a buscar? ¿Cómo los vamos a guardar? Entonces, cuando ustedes ya han seleccionado los artículos que por alguna razón les han llamado la atención, entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a decir, sálvemelo. ¿Cómo lo vamos a salvar? Tenemos 5 artículos que seleccioné y el formato en donde yo lo voy a buscar. Entonces, puedo buscar como Summary Text, como PubMed, como Abstract. A mí me gusta mucho como Abstract. ¿Por qué como Abstract? Ya lo vamos a ver. Le decimos, créeme el archivo. Aquí abajo a la izquierda de la pantalla ustedes están viendo que está creando una fila. Entonces, básicamente lo que vamos a encontrar ahí al abrirlo es esto que estaba en la diapositiva que les estaba mostrando hace un momento. El artículo 1 está la parte en donde se está publicando con su respectivo DOI para buscarlo a nivel mundial. ¿Cómo se llama el artículo? ¿Quiénes son los autores? Información de los autores, el background, doy el PMSI. Y esto respecto a cada uno de los 5. Mira, aquí está el segundo, ta, 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 ta. Entonces, para cuando ustedes están haciendo una búsqueda sistemática, simplemente salvan esto y posteriormente lo van guardando en un archivo porque cuando ustedes estén escribiendo el artículo, se los van a pedir. Van a decir cómo fue su búsqueda sistemática y ustedes tienen que sustentarla. Si la historia, como les pasó conmigo, se les borró de PubMed, entonces esta es la forma como ustedes van a anexar la bibliografía. La bibliografía no, la parte metodológica de cómo hicieron su búsqueda. Esperen que quiero buscarles una cosa aquí. Que no puedo creer que... Oh, entonces. Esta. Quiero que me diga qué tiene distinto este título a los otros. Los corchetes porque está en otro idioma. Exactamente, está en germán, está en alemán. Entonces eso es lo importante para que no se dejen despistar. Cuando las búsquedas no están en el idioma nativo de la página, aparecen dentro de corchetes, que significa que están su idioma original no es en inglés, sino es otro. Muy bien, gracias. Continuamos con la presentación, a ver qué nos faltó. Esta es la forma como uno va a buscar, ir guardando la información. ¿Qué vamos a hacer con lo que acabamos de encontrar? Vamos a aplicarle los filtros de calidad, que son los filtros de Sign. Ya estamos un minuto por encima, voy a tratar de ser rápido porque tengo otra reunión ahorita. Entonces, cuando ustedes han escogido un artículo que les parece muy interesante, mira, aquí tenemos el corchete porque está en español. Cuando encontramos un tipo de artículo que vamos a calificar, buscamos dentro de la siguiente página que se llama, bueno, hay varias páginas para buscar las listas de chequeo. La que más se utiliza en este momento es la escocesa, que es Signed. ¿Qué es Signed? Son unas listas de chequeo metodológicas, tenganlo claro que es un análisis metodológico respecto a la calidad de cómo fue llevado el estudio
para llegar a una información determinada. En ese orden de ideas, cuando ustedes eh, tengan un artículo de revisión sistemática o de metaanálisis, cogen esta lista de chequeo. Si es un estudio aleatorizado controlado, entonces cogen esta lista de chequeo. Si es un estudio de cohorte, cogen esta lista de chequeo. Si es un estudio económico, esta, ta, 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 ta. Cuando ustedes abren el tipo de lista de chequeo que corresponda a su investigación, pues les va a generar este tipo de listas de chequeo. Y esto que ustedes tienen acá es lo primero que ustedes tienen que hacer antes de gastarle tiempo a meterse a estudiar o a leer un artículo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen esta lista de chequeo en forma adecuada, están seguras que el estudio fue bien realizado. Bien realizado es metodológicamente bien realizado, con disminución de la posibilidad de los sesgos, que son lo que nos están desviando de la realidad, y en ese mismo orden de ideas es lo que nos va a decir si el artículo está bien diseñado, y si está bien diseñado, pues va a tener una validez estadística importante para yo tomar la decisión que quiero tomar frente a mi chinito que tengo al frente, si le voy a poner albuterol o no le voy a poner albuterol. Entonces, esta lista de chequeo, que son esta cantidad de puntos, varía de acuerdo al tipo de estudio que ustedes estén analizando, se llena, uno la va poniendo la crucecita, única y exclusivamente con el título, el abstract y el capítulo de materiales y métodos. No tienen que ponerse a leer las conclusiones, no tienen que ponerse a leer los resultados, sino simplemente en esas tres partes que ustedes están mirando, analizando, es lo que tienen que centrarse para definir la lista de chequeo. La lista de chequeo les está preguntando si cada uno de estos puntos, por ejemplo, si tiene una, un foco en la pregunta bien orientado, si la asignación de los sujetos a los grupos de tratamiento es aleatorizado, si hay un método adecuado de cegamiento, tengan cuidado porque no es que diga fue un estudio doble ciego, no sé, tiene que decirse, o la aleatorización, no fue que lo aleatorice al azar, no tiene que decir qué programa de computador se está utilizando o cómo fue la aleatorización, si fue por base de datos, si fue por call center, si fue por qué, pero todo tiene que aparecer registrado de cómo fue la metodología para llegar a cada uno de esos puntos. Si simplemente dicen, no, fue un estudio doble ciego aleatorizado, pero no se comprometen a decirlo cómo fue, le ponen no. ¿Por qué? Porque eso es calidad. Esto es una lista de chequeo que se están utilizando aproximadamente desde 2015, si no estoy mal, en adelante. Entonces, de ahí en adelante, todo lo que venga escrito tiene que cumplir con estas listas de chequeo. Si yo al final de ir llenando cada uno de estas, cada una de estas, cada una de estas, al final decidí que es de baja calidad o es inaceptable, simplemente cojo ese articulito y vuelvo con el siguiente artículo que tenía seleccionado o vuelvo a hacer mi búsqueda sistemática. ¿Por qué? Porque quiere decir que si ustedes van a basarse en una información de un artículo que no les pasó a la lista de chequeo porque es un estudio inaceptable o de baja calidad metodológica, seguramente las conclusiones que ustedes van a tomar, a determinar basados en esa conclusión, van a ser erróneos porque no tienen el suficiente soporte científico. ¿Quedó eso claro o no? Sí, doctor. Gracias, Daniela. Si todo sale bien, es decir, si después de esta lista de chequeo les digo que fue aceptable o de alta calidad, entonces ahora sí están autorizados para hacer su tabla de 2x2, calcular el OR o el RR dependiendo de lo que estemos, del tipo de estudio que estemos trabajando, y con sus respectivos intervalos de confianza para tomar decisiones frente a sus pacientes. No es coger las conclusiones de los pacientes, de los autores, sino es coger los resultados de las tablas, es decir, ahí sí, si ya esto les dio que es aceptable, que es bueno, entonces ahí sí tienen la potestad de coger las tablas de los resultados de los autores y que decir, tantos pacientes en intervención, a tanto les fue bien, tantos en el control, a tanto les fue bien, hago mi tabla de 2x2 para calcular el OR o el RR dependiendo de lo que vaya a calcular y reviso los intervalos de confianza que estaban generándose. Y ahí sí tomamos la decisión. Con esto cerramos la presentación.
Preguntas, aportes, dudas que no sea lo de las bases de datos de las europeas. Doc, yo tengo una pregunta. Dale. Si yo estoy haciendo un reporte de caso y además quiero que sea revisión sistemática de la literatura, más o menos yo cuántos artículos tengo que tener en mis referencias para que sea considerada una revisión sistemática de la literatura. Una cosa es un reporte de caso y otra cosa es una revisión sistemática de la literatura. Un reporte de caso tiene que tener mínimo 16, de entre 15 y 16 referencias bibliográficas. Las revisiones sistemáticas de la literatura tienen que tener un poco más, pero tienen que ser de más es decir, dependiendo del grupo de artículos que tú estés, de estudios que tú estés cogiendo. Es decir, no es la cantidad, sino es la calidad de los artículos que estás tomando. Es decir, tienen que ser estudios aleatorizados, ta, 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 ta. No es que sean o publicarlos. Ahora, cuando ustedes vayan a referenciar, siempre tienen que referenciar los datos que están tomando, que se presenta una frecuencia de 1 en cada 100.000. Punto. ¿Eso de dónde salió? De una vez lo deben mandar a la bibliografía. No es que ustedes echen el carretazo y al final estos datos los tomamos de tales y tales artículos. No tiene, cada punto tiene que ir referenciado preferiblemente con normas Vancouver, que van a pie de página o que van a final, pero que siempre cada dato que ustedes estén referenciando tiene que estar al final de la oración, tiene que dar la reseña donde buscarla. Vale, Doc, gracias. Otra pregunta. Si yo, también con el reporte de caso, lo estoy haciendo, ya lo voy a enviar, esa tablita que usted nos mostró de la búsqueda que yo hice, ¿eso también aplica para el reporte de caso? No, eso es solamente para cuando ustedes están haciendo revisiones sistemáticas o están sustentando desde el punto de vista epidemiológico algún artículo. Los reportes de casos simplemente ustedes tienen que ir referenciando este dato lo saqué de tal artículo, este de tal, 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 tal. Pero como no es una búsqueda sistemática para un reporte de caso. Entonces, una cosa es un reporte de caso en donde tú haces un recuento de la historia del paciente, una revisión general de la literatura, del estado del arte. Incluso para eso no coges revisiones sistemáticas, sino lo coges es simplemente la parte de revisiones, de reviews que aparecen ahí. Y ahí es que puedes tomar los datos para tu reporte de caso. Ahora, si es de un reporte de caso y vas a tratar de intervención, del tratamiento, vas a meterte con el tratamiento, ahí sí tienes que hacer búsquedas sistemáticas para la comparación del tratamiento que tú quieres demostrar ahí, aunque un reporte de caso no genera ningún tipo de soporte desde el punto de vista de intervención. Simplemente un reporte de caso es eso, reportarlo. Tú no te puedes comprometer con un resultado basado en un reporte de caso para nada. Vale, Doc, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quedo atento a si se les puede colaborar en alguna otra forma. Eh, pues tienen mi contacto, me escriben por el interno si alguna cosa se les llega a necesitar. Así no esté vinculado con la fundación, con la FUX, pues sigo muy, muy atento a lo que les pueda ayudar. Muchas gracias, doctor. Gracias, Doc. Doctor, muchas Gracias. gracias por Gracias, la doctor. charla. Gracias, doctor. Espero haberles aclarado o al menos generado más dudas, que eso es bueno. Sí, sí, señor. Bueno, cuídense mucho, feliz tarde. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.